Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarle en este 29 de noviembre del 2020. Estamos de regreso al estudio del libro de Hechos y vamos a terminar, si Dios permite, en esta mañana el capítulo 3. Hemos ido avanzando poco a poco, conociendo lo que Dios ha estado haciendo a través del libro de los Hechos, a través de la inspiración del Espíritu Santo y por la pluma de Lucas, quien escribe este libro. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios para poder comenzar nuestro estudio de esta mañana. Si me acompaña y está listo, por favor, acompáñeme ahí en oración. Padre, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de un día nuevo, de un día más. Gracias por tu bondad, tu amor, tu misericordia, por permitirnos, Señor, regresar a tu palabra y por hacernos crecer y madurar. Te damos muchas gracias porque a través de tu palabra tú traes una revelación nueva, algo fresco a nuestra vida. De esta forma nos permites conocerte más y poder caminar en obediencia a lo que tú quieres y tienes para nosotros. Gracias por mostrarnos a tu Hijo Jesucristo en la Escritura. Gracias por darnos tu bondad, tu amor y tu misericordia. Oramos, Señor, que lo que aprendamos el día de hoy lo podamos aplicar a nuestra vida en todos los sentidos y en nuestro diario caminar podamos ir, Señor, reflejando a Cristo, reflejando lo que hemos aprendido. Te damos muchas gracias porque sabemos que tú tienes el control de las cosas, tú tienes el control de lo que sucede, lo que va a suceder. Esa escritura que tú marcas en tu palabra donde dice que tú conoces desde el principio al final nos hace entender que tú sabes todo y por eso te agradecemos, porque estamos en tus manos y porque sabemos que eres bueno y fiel, bondadoso y misericordioso. Oramos por los hermanos, te pedimos por cada uno de ellos, oramos porque les fortalezcas, les ayudes, les hagas crecer, les des de ti, Señor, y Señor, nos ayudes a cada uno de nosotros en nuestras debilidades y nos permita, Señor, seguir adelante, tomados de tu bendita mano. Gracias por los hermanos, gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás. Te pedimos por las personas que no te conocen, por las que hemos orado, por las que hemos invitado, por las que amamos, Señor, los que conocemos en el trabajo, a donde quiera que vayamos, a donde quiera que estamos, compartiendo tu palabra. Te pedimos, Señor, por ellos, te pedimos por sus vidas y te damos muchas gracias por lo que has hecho y lo que estás haciendo, Señor. Pedimos por las iglesias, Señor, de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro estado. Te pedimos por los pastores, que los pastores, Señor, te busquen, que te amen, te honren, prediquen tu palabra, Señor, con autoridad, con tu gracia, con tu favor, que la gente venga al arrepentimiento y tú seas exaltado y glorificado, Señor. Al igual pedimos por nuestros gobiernos, tanto federal, estatal, municipal, pedimos por aquellos que tú has decidido que estén sobre nosotros gobernando. Trae sobre ellos, Señor, un temor reverente hacia ti, hacia tu palabra, que te busquen, que no sean, Señor, sabios en su propio entender, sino que sean humildes y que reconozcan que necesitan de ti para gobernar y que tú eres la fuente de toda sabiduría, Señor. Gracias por estos tiempos, por lo que has hecho y lo que sigues haciendo entre nosotros, Padre, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a ir de lleno al libro de Hechos. Si usted estuvo con nosotros la semana pasada, usted escuchó que hay un propósito para los milagros y vimos que en el capítulo 3 se abre, continúa esta historia tan emocionante de lo que está viviendo la iglesia en su nacimiento y vemos a un Pedro, a un Juan entrando al templo a través de la puerta la hermosa, encontrarse con un hombre que, de acuerdo a lo que platicamos, es un hombre que se infiere que ha estado ahí mucho tiempo, que es cojo de nacimiento y que al verlos les pide, al igual que lo ha hecho durante mucho tiempo con muchas otras personas, una moneda, una ayuda. Sin embargo, Pedro, en el versículo 7, y retomo la escritura y la lectura de ahí, dice que Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó de inmediato, porque le dice: no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y entonces lo toma de la mano derecha, lo levanta y dice que de inmediato las piernas y los tobillos del hombre se fortalecieron.
El hombre saltó, se puso de pie y comenzó a caminar. Entró al área del templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. ¿Cómo no? Pues imagínate, ha estado toda su vida, de nacimiento ha estado en esta condición y de repente se encuentra con este propósito de parte de Dios para él. Y como dijimos la semana pasada, un milagro es instantáneo, es algo que Dios tiene un propósito para él. Este hombre no clamó como aquel que estaba escuchando que Jesús pasaba y que clamó, Hijo de David, ten misericordia de mí. No, este hombre no esperaba esto el día de hoy. Cuando él se levantó por la mañana para que lo llevaran al templo a seguir pidiendo limosna, nunca imaginó que iba a tener un encuentro con ese Dios de la Biblia, con ese Jesús de Nazaret que salva y que sana. Y entonces este hombre está caminando, saltando, alabando a Dios, y todos lo vieron caminando y alabando a Dios. Dice el versículo 9, lo reconocieron como el mismo hombre que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo llamada La Hermosa. Y dice, quedaron sorprendidos y asombrados por lo que había pasado. En el pórtico de Salomón, en el versículo 11, dice que el hombre que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan. Pues cómo no, estos son los hombres que le han dado lo que él nunca había tenido, lo que no conocía. Y toda la gente, sin salir de su asombro, corrió hacia donde estaban ellos. Y ahí es a donde comienza la predicación de esta mañana. Lo vimos en la escena, en la última vez que estuvimos analizando, escuchando la escritura, y vimos que Pedro y Juan están ahí. El hombre no los suelta y toda la multitud, sin salir de su asombro, dice, corrió hacia ellos. Y este es un milagro que reúne a la multitud. Y entonces en el versículo 12, que es a donde comienza realmente nuestra enseñanza del día de hoy, dice así: cuando Pedro vio lo que estaba pasando, les dijo. Ahora, me voy a detener un segundo ahí. Esto es bien importante y bien emocionante. Pedro no pierde nunca la oportunidad. Acuérdense que dijimos que Dios le ha dado a Pedro en el primer sermón una introducción que no ha tenido ningún otro predicador en ningún momento de la historia. Le da un viento fuerte que viene, o como un viento que sopla fuerte, dice la Escritura, unas lenguas que se ponen sobre cada uno de los 120 que están ahí como de fuego, y empiezan a hablar en otros idiomas las maravillas de Dios, las grandes cosas que Dios ha hecho, y todos están asombrados. Y entonces lo que Dios proporciona para que Pedro dé el primer sermón de la historia a la iglesia es una introducción increíble. Ahora aquí en el capítulo 3 hay otra introducción para que Pedro pueda predicar de una manera extraordinaria. Cuando Pedro vio lo que estaba pasando, les dijo: israelitas, porque están asombrados, se han acercado a ellos, a Juan, a Pedro, al cojo que están ahí, lo han visto al cojo, dicen, este es el que estaba sentado a la puerta, ¿qué es lo que está sucediendo? Y entonces Pedro toma la oportunidad y les dice: israelitas, ¿por qué les sorprende esto? Nos están mirando como si fuera nuestro propio poder o devoción lo que hizo caminar a este hombre. Y el versículo 13 dice: Dios lo hizo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos nuestros antepasados le dio honra a Jesús, su siervo. Sin embargo, ustedes entregaron a Jesús para que lo mataran, lo rechazaron ante Pilato, quien había decidido dejarlo en libertad. Ustedes le pidieron a Pilato que soltara a un asesino y rechazaron al santo y justo. Ustedes mataron al que nos lleva a la vida, pero Dios lo resucitó de la muerte, por lo cual nosotros somos testigos, Frente a ustedes, este hombre fue sanado por la fe en el poder de Jesús. Ustedes lo conocen y aquí lo pueden ver. Está completamente sano gracias a la fe que Jesús nos dio. El versículo 3, Pedro dice: Dios lo hizo. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos nuestros antepasados le dio honra a Jesús, su siervo. Y luego dice, y esto es bien importante: sin embargo, ustedes entregaron a Jesús para que lo mataran. Ahora, Pedro, que es el que está predicando a Cristo, fue el primer predicador de la iglesia. Y el tema de toda la predicación que vimos en el día de Pentecostés, en el capítulo 2, fue Cristo. Y aquí nuevamente Pedro está en el capítulo 3, en un momento igual de una introducción extraordinaria, de un milagro, de un hombre que era cojo y que ahora está sanado. Es el mismo, y lo vamos a ver
de ahora en adelante, cuando vemos y estudiamos el libro de los Hechos que estamos viendo. Aquí vamos a verlo más adelante en el capítulo 5, en el capítulo 8, en el capítulo 9. Toda la predicación apostólica se va a centrar en la persona de Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 40, se les ordena a los apóstoles que están hablando de Jesús entre la gente que dejen de hablar de Jesús. Porque cada vez que hablaban en el nombre de Jesús, sobre la persona de Jesús. Se les va a pedir que lo dejen de hacer. Por supuesto que el momento es extraordinario y que muchos de nosotros conocemos esa escritura que dice: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y el mensaje siempre fue Cristo, Cristo, y el tema de Jesús es el mismo por todos los predicadores fieles. Los primeros predicadores y los predicadores fieles de Cristo predican a Cristo. Dice Pablo en 1 Corintios 2:2, si tienes ahí tu Biblia, acompáñame, y fíjate lo que dice Pablo. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría, dice, de todo, y luego subraya algo, excepto de Jesucristo, y que haría énfasis en su muerte y en la cruz. Es decir, ese es el corazón de toda la predicación de todo predicador fiel. Jesucristo, su cruz, su muerte, su resurrección. Y a través de la historia y hasta el día de hoy se predica a Jesucristo. Y todo fue iniciado por esos predicadores apostólicos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento llama a Jesús, o se predica, o se nombra a Jesús 800 veces. Ese es su nombre más común en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay otras formas de llamarlo o referirse a él, casi 200 otros títulos diferentes para el Señor Jesús. ¿Y por qué? Porque eso nos permite explorar todas las facetas de su majestuosa gloria. Cada uno de esos nombres es como el borde de un diamante tallado. Cada uno refleja para nosotros una luz gloriosa. Es el tema de toda la Escritura. Es el tema de toda predicación apostólica fiel y continúa siendo el tema de todos los predicadores fieles. Todas las bendiciones de la salvación son a través de su nombre, a través de su persona. Ahora, la primera persona, como dijimos, que predicó en el nombre de Jesucristo fue Pedro. Eso es allá en el capítulo 2, en el sermón de apertura, en el día que nace la iglesia, el día de Pentecostés. Ahora, cualquiera que no predica a Cristo es un anticristo, es un predicador infiel. Cualquiera que no predica al verdadero Cristo. Y aquí vemos en el capítulo 3 el segundo sermón. Mismo predicador, que es Pedro, y él será el predicador a través de los primeros capítulos del libro de los Hechos. Y Dios, como les dije, nuevamente va a proporcionar en este momento la introducción que va a atraer a la multitud. ¿Qué es lo que hizo Dios? Sanó a un hombre cojo. Dios atrajo a la multitud de los versículos del 1 al 11 y el hombre ahora ya no está mal, ahora ya no está cojo, ahora está totalmente sano y se aferra, por decirlo así, a Pedro y a Juan. Está junto a ellos y el hombre sanado está ahí como un testimonio vivo del poder en el nombre de Jesús. La multitud está asombrada y se acerca a ver qué está pasando. Y están ahí en el templo y están llenos de asombro. Y ahora que Pedro tiene una multitud nuevamente reunida por Dios y quien le ha dado una introducción milagrosa y a través de este milagro, ahora tiene la oportunidad para proclamar nuevamente de forma sistemática el Evangelio a esta multitud de personas que están ahí. Ahora, recuerda que toda buena predicación tiene un componente muy evidente. Toda buena predicación no solo se enfoca en Cristo, sino que toda buena predicación en cuanto a su estructura es un argumento cuidadoso, es una presentación sistemática y cuidadosa de la verdad secuencial que va a conducirnos a una conclusión ineludible. Predicar no es unir ideas sentimentales, no se trata de alinear todo tipo de ilustraciones interesantes. La predicación es un argumento racional que cautiva, que nos da la evidencia que nos va a llevar a una conclusión ineludible. No se trata de hacer que la gente se sienta bien, no se trata de crear algún tipo de experiencia religiosa. Toda buena predicación es como un tribunal, toda buena predicación es como el mejor abogado que presenta el mejor caso basado en los hechos y la verdad para que el jurado tenga un solo veredicto posible. La predicación es siempre un argumento sistemático. Eso es exactamente lo que hace Pedro y eso es lo que hicieron los apóstoles. El argumento siempre fue este: Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador,
y siempre se esforzaron por demostrarlo. Tuvo que superar el hecho de que los judíos no podían entender por qué si él era el Mesías, él murió. Y entonces tuvieron que mostrar del Antiguo Testamento que el Mesías tenía que sufrir, morir y resucitar. Entonces, esto es a lo que se están enfrentando estos nuevos predicadores al inicio de la iglesia. Vamos al versículo 12. Dice que cuando Pedro vio lo que estaba pasando, les dijo: israelitas, ¿por qué les sorprende esto? Nos están mirando como si nuestro propio poder o devoción fuera lo que hizo caminar a este hombre. Y cuando él se refiere a los israelitas, ahora conocemos su objetivo. Es decir, sabemos a quién está dirigido lo que está diciendo. Y es nada más y nada menos que al pueblo de Israel. Y les dice: ¿por qué se sorprende esto? Pedro no responde preguntas, Pedro está haciendo preguntas. Y es una cuestión para involucrar sus mentes, para cautivarles, para atrapar su atención. ¿Por qué te asombra esto? ¿Por qué? Si tú conoces el poder de Dios a través del Antiguo Testamento, sabes que el poder de Dios fue exhibido a través de la persona de Jesús, has visto su poder aquí en tu propia ciudad una y otra vez en toda la tierra de aquí de Israel. ¿Por qué te asombra? Además, sabes que solo Dios puede hacer eso. Nicodemo dijo a nombre de todos ellos: nadie puede hacer lo que tú haces hablando con Jesús a menos que Dios esté con él. Los milagros no los hacen las personas. Entonces, ¿por qué estás tan sorprendido? Los milagros en el Antiguo Testamento que puedes leer y que puedes checar, sabes que solo Dios los hizo. Y ahora sabemos que Jesús ahora en el Nuevo Testamento es quien hace los milagros. Y te dijimos que eso es solamente por su poder. Dice: nos están mirando como si nuestro propio poder o devoción fuera lo que hizo caminar a este hombre. Mírennos, somos una pareja de pescadores galileos. Sabes que la gente no tiene el poder de crear lo que acabas de ver, así que Pedro los coloca en un dilema de verdad. Solo Dios puede crear, solo Dios puede hacer lo sobrenatural. Y ellos lo saben, los milagros han existido por mucho tiempo. Ahora, no había habido milagros hasta que Jesús llegó. Solo Dios es capaz de crear. ¿Por qué esto es una lucha para ti? Les está diciendo de alguna forma. Ese es Dios operando a través del poder de Jesucristo. Lo que supuesto implica que Él está vivo. Bueno, cuando digo supuesto me refiero a que pues si Él está vivo es porque se están creando, se siguen dando los milagros en su nombre, y eso nos hace ver que Él está vivo. El versículo 13 dice: Dios lo hizo. Ahí aclara y pone las cartas sobre la mesa. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos nuestros antepasados le dio honra a Jesús, su siervo. Sin embargo, ustedes entregaron a Jesús para que lo mataran. Lo rechazaron ante Pilato, quien había decidido dejarlo en libertad. Entonces sabemos que solo Dios puede hacer eso, y Dios lo ha hecho a través de su siervo Jesucristo para glorificarlo. Ahora, es verdad, la gloria solo pertenece a Dios. Dios en el Antiguo Testamento dice: mi gloria no la comparto con otro, no se la daré a otro. Y entonces entendemos que el Padre y el Hijo son uno mismo. El milagro que vemos aquí atrae a la multitud. Las preguntas en su mente: ¿de dónde vino este poder? Está reforzado. Solo puede venir de Dios, y viene de Dios a través del nombre de Jesús para glorificar a Jesús, lo que significa que son uno mismo. Durante todo su ministerio, estos 3 años de ministerio, Dios glorificó a su Hijo mediante milagros, una demostración de poder creativo. Él tenía poder sobre los demonios, sobre la naturaleza, se paraba y clamaba, y el viento se calmaba, y el mar enfurecido había bonanza, y tenía poder sobre la enfermedad y poder sobre el pecado. Y ahora, a medida que llegamos al versículo 13 y todo el resto del sermón hasta el versículo 26, el tema será Jesucristo. Ahora, este sermón se divide en 2 partes. El primero es mostrarles lo que ellos hicieron y que se den cuenta de la culpa que ellos tienen. Y luego va a venir la gracia. Pedro es como un fiscal. Él presenta una acusación y sin ninguna vacilación, él va a poner esta acusación. Y la acusación es esta: Israel asesinó al Mesías. Han matado al Hijo de Dios. Esa es la acusación. Es inconfundible.
El versículo 13 otra vez dice, Dios lo hizo, hablando de que Él fue el que sanó al cojo. Y les dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de todos nuestros antepasados, le dio honra a Jesús su siervo. Sin embargo, ustedes entregaron a Jesús para que lo mataran. Lo rechazaron ante Pilato, quien había decidido dejarlo en libertad. Aquí cuando Él hace referencia a que ustedes lo entregaron, si tú recuerdas en el versículo anterior, dice israelitas y está hablando del pueblo de Israel. Ahora la palabra entregado que ves aquí en el versículo 13 es un término que se refiere a entregar a alguien a los verdugos. Es un término técnico para ser arrestado. Y la palabra rechazado se usa en el versículo 13 y luego se va a usar nuevamente en el versículo 14. Es una realidad, perdóname, es una palabra que realmente significa negado. Es como si te hubieran dado algo y lo hubieses tú regalado, lo hubieras rechazado. Entregado y negado. El versículo 14 continúa la lectura de Hechos capítulo 3, dice, ustedes le pidieron a Pilato que soltara a un asesino y rechazaron al santo y justo. Negaste las afirmaciones, negaste a Jesús, perdóname, al Señor, lo negaste como tu Mesías y entonces lo entregaste porque lo habías negado, es decir, no lo aceptaste. Versículo 15, ustedes mataron al que nos lleva a la vida, pero Dios lo resucitó de la muerte, de lo cual nosotros somos testigos. Mataste al príncipe de la vida. Los romanos, te llamo tu atención a que no son los acusados aquí, son los hombres de Israel. Es un término genérico para hablar de todo el pueblo judío. Sin embargo, si puedes acompañarme a una hoja adelante donde está Hechos capítulo 4, versículo 27, te darás cuenta que la película es más grande, es decir, la foto es más grande, se va a ampliar un poco porque dice Hechos 4, 27. De hecho, Herodes, Poncio Pilato, las naciones y la multitud de Israel se juntaron en contra de Jesús aquí en Jerusalén. Jesús es tu santo siervo, tu elegido para ser el Mesías. Y aquí tienes la imagen más grande. Sí, Herodes está involucrado, Pilato está involucrado, los romanos gentiles estaban involucrados, pero el pueblo de Israel también estuvo involucrado. Todos jugaron un papel, pero la acusación en el capítulo 3 es claramente hacia Israel. Los judíos forzaron el asunto con Pilato. Cuando Pilato quiso ponerlo en libertad, los judíos eligieron a Barrabás antes que a Jesús. Tuvieron la oportunidad de hacerlo, sin embargo, no quisieron. Los judíos obligaron a Pilato en contra de su voluntad a crucificar a Jesús. Un flagrante error judicial. Pilato, de hecho, declaró inocente a Jesús 6 veces en la combinación de las narraciones del Evangelio. Ahora, quiero que entiendas algo que es bien interesante. Los romanos tenían un código de justicia muy estricto. ¿Y por qué digo esto? Déjame ponerle una pausa a lo que estamos hablando aquí y vamos a ver unos ejemplos de cómo los romanos consideraban que debía llevarse a cabo este código de justicia. Solo para que para que tengas una idea. Hechos 16, 37 y 38 dice lo siguiente, pero Pablo le dijo a los guardias, las autoridades ordenaron que nos azotaran públicamente sin haber comprobado que hayamos cometido algún delito. Aunque somos ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora quieren que nos vayamos sin decir nada. Nada de eso. Que vengan ellos mismos a sacarnos. Los guardias, dice el versículo 38, informaron a las autoridades lo que Pablo había dicho. Y cuando las autoridades se enteraron de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, escuche, tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque los romanos tenían un sentido de justicia muy estricto. Vamos a ver otro ejemplo. Hechos 22, versículos 25 al 29. Cuando los soldados lo estaban atando para azotarlo, Pablo le dijo a un capitán, ¿tienen ustedes autoridad para azotar a un ciudadano romano que no ha sido declarado culpable? Cuando el capitán oyó esto, fue a ver al comandante y le dijo, ¿sabe usted lo que están haciendo? Este no es un ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le preguntó, dime, ¿eres ciudadano romano? Pablo respondió, sí. El capitán dijo, a mí me costó mucho dinero obtener la ciudadanía romana. Pero Pablo dijo, yo soy ciudadano romano de nacimiento. Los que se estaban preparando para interrogar a Pablo, es decir, para azotarlo, dice a Pablo,
se alejaron de inmediato. Hasta el comandante tuvo miedo porque se dio cuenta de que Pablo era ciudadano romano y él ya lo había atado. Lo estaban a punto de azotar y de inmediato cuando él dice soy romano, se alejan de él. Y el comandante también tuvo temor al enterarse que era romano, porque ya lo había atado y hay un sentido de justicia muy estricto. Ahora, ¿por qué dije esto regresando al tema en el que estamos? Porque Pilato es romano y a pesar de tener ese estricto sentido de justicia no pudo luchar contra el chantaje de los judíos que lo amenazaron. Lucas capítulo 23, versículo 4 dice, entonces Pilato le dijo a los jefes de los sacerdotes y a la gente, no encuentro ningún delito en este hombre. Siguiendo las narraciones de los evangelios en Mateo 27, 24, dice, Pilato se dio cuenta de que no podía hacer nada para cambiar la intención de ellos. Vio que se iba a formar un disturbio, así que agarró un poco de agua y se lavó las manos enfrente de todos y dijo, yo no soy responsable por la muerte de este hombre, allá ustedes. Y la gente respondió, nosotros. Escuche, muchos estudiosos dicen que esta declaración que hacen a continuación los judíos surge efecto, algunos historiadores dicen que pudo haber sido todo lo que sufrieron en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros y nuestros hijos cargamos con la responsabilidad de su muerte. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás y luego hizo que le dieran latigazos a Jesús y lo entregó para ser crucificado. La acusación de este fiscal llamado Pedro es muy fuerte y para enfatizarla, Pedro se refiere al Señor, al que mataron, esto es bien interesante también, con nombres gloriosos, y esto eleva el crimen. Esto solamente pone más énfasis en este atroz pecado que ellos cometieron. Mira cómo se refiere a él. Versículos, voy a regresarme al 13 y de ahí partimos. Dios lo hizo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos nuestros antepasados, le dio honor a Jesús, y luego dice su siervo. Algunas traducciones del griego dicen que esta palabra siervo puede referirse también como al niño o a el hijo. Entonces podría ser que en el griego esta traducción fuera le dio honor a Jesús su hijo. Dice, sin embargo ustedes entregaron a Jesús para que lo mataran. Lo rechazaron ante Pilato, quien había decidido dejarlo en libertad. Ustedes le pidieron a Pilato que soltara a un asesino y rechazaron, ahí va otro, al santo y justo. Entonces, no nada más lo pone como su siervo, o en alguna traducción como su hijo, sino ahora es el santo y justo. Ustedes mataron al que nos lleva a la vida, ahí está otro. Pero Dios lo resucitó de la muerte, de lo cual nosotros somos testigos. El príncipe de la vida. Estas designaciones divinas elevan el crimen a un nivel más alto. Dios lo resucitó. Ahora, ¿por qué lo trae? ¿Por qué surge la resurrección? Porque Jesús tiene que estar vivo para que el poder de él sane a este cojo. Ahora vamos al versículo 16. Versículo 16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Tú lo mataste y Dios lo resucitó. Y mediante nuestra fe en él ha resucitado o ha hecho o ha sanado a este hombre cojo. Y cuando se refiere a resucitado, a lo que me refiero es que había algo muerto en él, sus piernas, su columna, no sé, pero este hombre ahora está sano. Al que entregaste, al que negaste, al que repudiaste, al que despreciaste, al que destruiste, está vivo. Está vivo y es poderoso, tan poderoso que le devolvió a este hombre un cuerpo que nunca había conocido en toda su vida. Así que Pedro les dice, esto es muy serio, porque está vivo de nuevo. El que ustedes asesinaron está vivo. Y él está demostrando su poder, y su poder está derramado a través de nosotros debido a nuestra fe en él. Lo que él ha dado es esa salud perfecta a este hombre. Y ahí está la acusación. Es ineludible. Sabían lo que habían hecho. La culpa es palpable. Y así llegamos al versículo 17. Mas ahora, hermanos, y esto es impresionante, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y aquí empieza a cambiar el sesgo de la predicación, porque hasta este momento los ha acusado. Pero en el versículo 17 dice esto que es extraordinario. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes.
Tengan en cuenta que no solo los gobernantes, los líderes religiosos judíos rechazaron a Cristo. Sí lo hicieron y todo, pero eso está claramente acusando a todo el país. Pero les dice, actuaron en ignorancia, como también lo hicieron sus gobernantes. Y aquí está el primer destello de gracia. Cuando están literalmente clavados a la pared, sin escapatoria, en la oscuridad de su propia acción, se abre una ventana en el versículo 17 diciendo, actuaste en ignorancia. Donde hay ignorancia existe la posibilidad del perdón. Vamos a Números, libro de Números en el Antiguo Testamento, en el capítulo 15, a partir del versículo 22. Bien interesante. Dice Números 15, 22. Puede darse el caso de que ustedes involuntariamente dejen de cumplir alguno de estos mandamientos que el Señor le dijo a Moisés. Todo lo que el Señor les ordenó a través de Moisés desde el día en que el Señor les dio por primera vez sus mandamientos hasta ahora, si la comunidad peca sin querer, entonces toda la comunidad deberá ofrecer un ternero como sacrificio que debe quemarse completamente de olor agradable al Señor, con su correspondiente ofrenda de cereal y su ofrenda de vino, tal como está ordenado, y un chivo como sacrificio por el pecado. De esta forma el sacerdote hará la purificación de toda la comunidad israelita, y yo los perdonaré porque fue un error, y trajeron la ofrenda de comida al Señor y su sacrificio ante el Señor por el pecado involuntario que cometieron. Luego el versículo 26 dice, toda la comunidad de los israelitas y los inmigrantes que vivan entre ustedes serán perdonados, pues todo el pueblo cometió el error involuntario. Es por eso que Hebreos 10 dice que si pecas de manera voluntaria, después de tener el conocimiento de la verdad, no queda más que sacrificio. La gracia comienza a extenderse sobre la base de Números 15, debido a la ignorancia. Hechos 17, dice Pablo a la audiencia, Dios pasó por alto el tiempo de iniquidad en el pasado, pero ahora ordena a todos los hombres que se arrepientan porque Él ha revelado a su Hijo. La gracia entonces está disponible para los ignorantes culpables, una oferta de perdón y vida eterna para aquellos cuyo crimen es horrendo, y eso se llama gracia asombrosa. Es decir, estos hombres, por ignorancia, hicieron esto. Voy a leer versículo 18, seguimos en Hechos capítulo 3. Así fue que Dios cumplió lo que había dicho por medio de todos sus profetas, que su Mesías iba a morir. ¿Se acuerdan que les dije que uno de los temas más difíciles para los judíos, para los israelitas, era comprender que su Mesías había muerto y que por eso les causaba tanta problemática en su cabeza decir que Jesús era el Mesías, porque para ellos su Mesías no debía morir? Y aquí está muy claro en el versículo 18, donde dice su Mesías iba a morir. Entonces, por cierto, aún en tu ignorancia y a pesar de todo lo que hiciste, no frustraste el propósito de Dios. Estaba dentro de los planes de Dios todo lo que pasó. Fue un pecado, fue perverso, fue atroz, pero en ignorancia, y a pesar de todo esto, era plan de Dios. Hechos 4:27 dice, de hecho, Herodes, Poncio Pilato, las naciones y la multitud de Israel se juntaron en contra de Jesús aquí en Jerusalén. Jesús es tu santo siervo, tu elegido para ser el Mesías. Y luego el versículo 28 de ahí de Hechos 4 continúa diciendo, al ponerse en contra de él, hicieron que tus planes se cumplieran. Todo eso sucedió por tu poder y porque así lo quisiste. A pesar de lo que hicieron, el plan de Dios se cumplió perfectamente. Y se está refiriendo al versículo 18, cuando dice, lo que Dios anunció de antemano por boca de los profetas, todas las profecías del Antiguo Testamento acerca del sufrimiento de Jesucristo. Es decir, no se salió nada del control. El primer destello de gracia lo hiciste en ignorancia, y el segundo destello de gracia, Dios lo planeó. Tenía que suceder. Sin saberlo ellos, cumplieron el plan divino. Versículo 19. Por lo tanto, continúo en Hechos 3:19. Cambien su manera de pensar y de vivir. Vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Por lo tanto, a partir de esta transición, pasamos de la culpa a la gracia. De vuelta, y sigue en sentido
cuando habla de arrepiéntete, habla de darse la vuelta y de ir en sentido contrario. Recíbelo como Mesías, Señor, Salvador, Redentor, Hijo de Dios. Abandona tu falsa religión, arrepiéntete, deja de hacer lo que haces. Es como si fueras, y permíteme ponerlo en ese sentido figurado, es como si fueras viajando a Veracruz y te das cuenta que te has equivocado, que has estado mal, tomas una vuelta y empiezas a viajar hacia Puebla, por ponerte un ejemplo. Es importante tomar en consideración esto. Vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Ahora, el conocimiento, porque estos hombres habían estado en ignorancia, el conocimiento puede producir arrepentimiento. A veces solo saber la verdad es todo lo que el Espíritu Santo necesita para producir arrepentimiento. Mateo 11:21 decía, pobre de ti, Corazín, pobre de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ellos habrían cambiado su vida hace mucho tiempo. Se habrían puesto ropa áspera y echado ceniza en la cabeza para mostrar dolor por sus pecados. El arrepentimiento puede venir sobre la base de la revelación divina. La revelación divina de un milagro, o a veces el arrepentimiento también es producto de el dolor. No solamente el conocimiento produce arrepentimiento, sino que también a veces el dolor produce arrepentimiento. Dice 2 Corintios 7:9, ahora me siento muy feliz, no por haberles causado tristeza, sino porque esa tristeza los hizo cambiar y volverse a Dios. Ustedes recibieron esa tristeza tal como Dios quería, sin sufrir ningún daño por causa nuestra. El dolor que está de acuerdo con Dios produce un arrepentimiento. Sin remordimientos te conduce a la salvación. Pero el dolor del mundo simplemente produce muerte. Mucha gente en el mundo lamenta las consecuencias de su comportamiento, lamenta las consecuencias de su pecado, pero sin intención de arrepentirse. A veces el Espíritu Santo usa el conocimiento, la revelación, la verdad revelada para producir arrepentimiento. A veces la tristeza conduce al arrepentimiento. Otras veces las personas se arrepienten porque están abrumadas por la bondad de Dios. Eso es otra verdad grande. Dios puede usar muchas cosas para entristecer a la gente y puede ofrecer muchas promesas gloriosas para hacer del Evangelio una expresión de bondad divina. A veces el arrepentimiento es el resultado, también puede ser de una amenaza de juicio final. Y ese fue ciertamente un tema en la predicación apostólica temprana. Literalmente decirle a la gente que morirían en sus pecados y que irían al infierno para siempre era parte del tema. Y es mejor que te arrepientas porque viene el juicio, se acerca un juicio. Y el Espíritu Santo puede usar solo la revelación de las Escrituras para producir arrepentimiento. Puede usar un dolor, una pena abrumadora, un sufrimiento. Puede usar una declaración, una comprensión de gran bondad de Dios. O el Espíritu Santo puede usar la amenaza del juicio. Y bueno, todos esos van a aparecer en el resto del sermón de Pedro en algún sentido. El versículo 19 de Hechos 3. Por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir, vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Ahora, de manera muy breve. Número 1. El pecado será perdonado. Número 2. Vendrá el reino. 3. El Mesías regresará. 4. Evitarás el juicio. Y 5. Las promesas se cumplirán. Vamos a ver el número 1. Los pecados serán perdonados. Lo leímos en el versículo 19 hace un segundo. Dice, para que tus pecados sean borrados, debes cambiar tu manera de pensar y de vivir. Vuélvete a Dios y Él te perdonará tus pecados. En el Antiguo Testamento, en el sistema levítico, los pecados se cubrían a través de sacrificios, pero no se quitaban, porque no había nada en el Antiguo Testamento en el antiguo sistema, que pudiera pagar esa multa. Incluso el rey David clamó en el Salmo 51 diciendo, borra mi iniquidad, sintiendo esa culpa, pero ningún sacerdote podía hacer eso y ningún sacrificio podía hacer eso. Vamos al número 2, Hechos 3:20. Entonces el Señor les mandará a la época que Él ha predicho,
serán tiempos de alivio y renovación. Les enviará al Mesías, a quien él escogió, es decir, a Jesús. Vendrá el reino. Entonces Pedro le dice a los judíos, deben saber que si se arrepienten y siguen a Cristo, todos sus pecados serán perdonados y vendrá el reino. Entonces vemos que la llegada del reino está condicionada al arrepentimiento de Israel. Dios sabía lo que ellos iban a hacer y sin embargo tenía que responsabilizarlos de hacer esto. Podría haber traído el reino si la nación se hubiera arrepentido. Esa es una promesa impresionante. Número 3, Hechos 3:21. Pero él debe quedarse en el cielo hasta el momento en que se vuelva a poner en orden todas las cosas. Dios dijo todo esto hace mucho tiempo, cuando habló a través de sus santos profetas. El Mesías regresará. Él establece claramente en el Antiguo Testamento que no habría un reino sin un rey. No habría un gobierno mesiánico sin un Mesías. No puede iniciar este tiempo de descanso, de bonanza, hasta que el pueblo de Israel lo reconozca como su Mesías. Y lo harán. Pablo dice en Romanos 11 que todo Israel será salvo. Y cuando sean salvos como pueblo, cuando estén de luto por aquel que traspasaron, entonces él regresará. Vamos al número 4, versículos 22 en adelante hasta el 24. Dice, Moisés dijo, el Señor su Dios les dará un profeta que vendrá de entre ustedes mismos y será como yo. Ustedes deben obedecerlo en todo lo que él les diga. Si alguien no obedece a este profeta, tendrá que morir separado del pueblo de Dios. Samuel y todos los profetas que vinieron después de él hablaron sobre estos días. Y aquí vemos el número 4. Se evitará el juicio. Todos los profetas anunciaron la venida del Mesías, desde Samuel en adelante, todos. Dice Deuteronomio 18 que el Mesías viene y el Mesías será un profeta como yo. Y hay una forma en que los judíos han estudiado la Torá y es un término judío, midrash, que es un término hebreo que designa un método de exégesis de un texto bíblico, es decir, está dirigido al estudio, a la investigación que facilita la comprensión de la Torá y expresa lo siguiente acerca del pasaje de Deuteronomio. Dice, Moisés fue como el primer redentor, así será el último redentor. Mientras que el primer redentor traía maná, el segundo traerá el pan. Y hay paralelos entre el liderazgo de Moisés y de Jesús. Moisés fue un gran libertador de Israel de la servidumbre. Moisés no fue el único profeta. Todos los profetas desde Samuel en adelante anunciaron su llegada. Si crees eso y si se arrepienten, él regresará y escaparán de la destrucción del versículo 23. Han sido advertidos. Todos los profetas les han advertido. Y todos los profetas hablaron del peligro y del desastre de rechazar al Mesías. Y la súplica de Pedro aquí es realmente muy notable. Tus pecados te serán perdonados, llegará tu reino tan esperado, el Mesías regresará y escaparás del juicio. Y entonces los judíos en este antiguo midrash, que es la forma de desmenuzar la escritura, hacen esta comparación de Moisés, de cómo él era un libertador para el pueblo en ese entonces y de cómo será el último libertador, en este caso Jesús, ¿no? Y les advierten, arrepiéntanse. Y vemos el quinto, si te arrepientes y regresas, todas las bendiciones prometidas se cumplirán. El versículo 25 dice, ustedes recibieron las promesas que los profetas anunciaron y recibieron los pactos que Dios hizo con sus antepasados. Dios le dijo a Abraham, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes para bendecirlos al apartar a cada uno de su maldad. Y él no les dice, ustedes solían ser los hijos de los profetas, solían ser los hijos del pacto, pero está cancelado y todas las promesas ahora se transfieren a la iglesia. No, él no dice eso. Él dice, ustedes todavía están en el plan de Dios y serán bendecidos el día en que se aparten de sus malos caminos. Cambien de opinión y reciban el perdón. El reino, el rey, la liberación de la destrucción y de todas las bendiciones de Dios están para ustedes. Ahora, ¿cuál es la respuesta a esta predicación de Pedro? ¿Cuál es la respuesta de ellos a esto que Pedro está exponiendo aquí a través de esta segunda predicación? Bueno,
Hay dos respuestas. En el capítulo 4, que será el siguiente estudio, que si Dios nos permite lo iniciaremos la próxima semana, vemos que están los líderes religiosos perturbados porque Él está enseñando esto al pueblo y proclamando a Jesús, la resurrección de entre los muertos. Así que los van a meter a la cárcel hasta el siguiente día, porque ya era de noche, es decir, van a ir, los van a arrestar, los van a meter a la cárcel. Pero mientras, ya habían escuchado muchas personas este mensaje y el número de los hombres que creyeron fue de 5,000. Aquí hay una mega iglesia, 3,000 de hace unos días, del día de Pentecostés, más esos que creyeron, que son alrededor de 5,000, ya hay 8,000 creyentes. Culpa, sí, pero gracia también. Y ese es siempre el mensaje del Evangelio. Israel como una nación no ha creído, lo hará en el futuro, pero todo judío o gentil que se vuelva hacia Cristo para seguirle recibirá estas cosas. El perdón de los pecados será parte de este cuerpo de Cristo, de estos hijos de Dios, tendrán parte en el reino, estarán protegidos, gobernados por el Rey, serán librados de la destrucción y tendrán estas bendiciones prometidas por Dios. Esa es la promesa del Padre hacia nosotros, y eso podemos decirle a cualquiera: arrepiéntete, regresa, entra a todo lo que Dios tiene para ti, primeramente al judío, pero también al gentil. Esto es lo que Pedro en el segundo sermón enseña, y esta es la riqueza de la Escritura que trae en nuestras vidas un nuevo conocimiento. Oremos y demos gracias a Dios. Padre, te agradecemos por este día, por esta nueva enseñanza, por lo que estás haciendo. Gracias por traer tu palabra a nuestras vidas, gracias por revelarnos lo que tú tienes para nosotros. Te agradecemos infinitamente y te pedimos, Señor, que tu palabra quede atesorada en nuestro corazón. Que nos hayas enseñado esta riqueza, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra con autoridad, con denuedo, con gracia. Y ayúdanos, Señor, a ser instrumentos en tus benditas manos. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos, por un momento más en su palabra. Oro a Dios porque pronto podamos estar juntos. Pedimos al Padre su fortaleza y su bendición, como nos la da todos los días, para que pronto estemos juntos. Cuídese, procure seguir leyendo su palabra, no se desconecte, siga en contacto, y si Dios permite, pronto estaremos juntos. Que Dios le bendiga, nos vemos, más bien nos escuchamos la próxima vez, y si algo cambia, pues les haré llegar la noticia para que podamos pronto estar juntos. Que Dios los bendiga, gracias por su atención.